Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio sobre redes neuronales. Nos dan una red neuronal con entradas y salidas binarias y una función de activación umbral. Nos ofrecen un ejemplo de entrenamiento formado por un par de valores de entrada y un par de valores de salida y nos piden mostrar el proceso de aprendizaje de la red. Empezamos viendo cómo está definida la red. Tenemos un par de valores de entrada, una capa oculta formada por dos neuronas y una capa de salida formada por otras dos neuronas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un par de valores de entrada y un par de valores de salida, pero desconocemos los valores intermedios de la capa oculta con sus pesos y sesgos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos obtener la configuración de la red, que es desconocida para nosotros, de forma que aportándole los valores de entrada nos proporcione una salida esperada. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues realizamos un proceso de aprendizaje de 5 pasos. En el primer paso asignamos la configuración inicial de la red, es decir, damos valores aleatorios a los pesos y sesgos. En nuestro caso, estos valores ya vienen dados. Paso número 2. Calcular las salidas con las entradas que tenemos. Partiendo de los valores de entrada, se van realizando una serie de operaciones que nos van proporcionando los valores de cada una de las neuronas de las capas intermedias y después de la capa de salida. Tercer paso. Propagación de los errores de la capa de salida a las neuronas de las capas intermedias. Hacemos una propagación hacia atrás. El error se calcula por la diferencia entre el valor esperado y el valor obtenido. Una vez conseguido el valor del error de la capa final, se van calculando los errores de las capas intermedias. Esto nos va a proporcionar cuánto contribuye cada neurona a producir el error final. Paso número 4. Una vez que tenemos ya los errores, pasamos a actualizar los valores de los pesos y los sesgos. Esto se va a conseguir añadiendo a los valores de los pesos iniciales un delta que viene formado por una constante de aprendizaje alfa, por el error de la neurona y el valor de la entrada. En el caso de actualizar los sesgos es igual, salvo que únicamente el delta va a consistir en alfa por el error de la neurona. Y una vez configurada la red, repetimos el paso 2, hasta que hayamos alcanzado o un número determinado de iteraciones o hayamos logrado un error final bastante reducido, o lo primero que ocurra de las dos cosas. Pasamos a resolver nuestro ejercicio. Nos han proporcionado estos valores. Tenemos unos pesos, unos sesgos y 4 neuronas. Pasamos al segundo paso. Para calcular las salidas de cada una de las neuronas, se aplica una función de activación de umbral, en este caso, que va a consistir en que va a devolver un 0 si el valor de entrada es menor que 0, menor o igual que 0, o un 1 si el valor de entrada es mayor que 1. Viendo la gráfica vemos que para valores menores que 0 es 0 y para valores mayores que 0 va a ser igual a 1. Aplicándola a cada una de las neuronas obtenemos su valor. El valor de las entradas va a ser la suma ponderada de los pesos de cada una de las neuronas. Si representamos en un gráfico en cada uno de los ejes, cada una de las variables, esta función va a ser una recta que divida en dos el gráfico, de forma que en una zona serán los valores que den 1 y en otra zona serán los valores que den 0. A partir de los valores de entrada, vamos a ir calculando cada uno de los valores de las neuronas intermedias hasta las neuronas finales. Empezando por la capa oculta, la neurona 1, primero calculamos la suma ponderada, que va a ser W1 por el valor de entrada, más W3 por el valor de entrada 2. Sumándolo nos da menos 0,7 y al ser menor que 0 tenemos un valor de la función de activación de 0. Para calcular la neurona 2
hacemos la suma ponderada del W2 por el valor de entrada 1 por W4 por el valor de entrada 2 más el sesgo. De ahí calculamos la función de activación y como es mayor que 1, mayor que 0, nos da valor igual a 1. Ahora vamos a calcular los valores de las neuronas de la capa de salida. Seguimos el mismo procedimiento, calculamos la suma ponderada W3 por el valor de entrada N1 más W7 por N2 más el sesgo, que como es negativo, pues da igual a 0, la función de activación. La neurona 4, W6 por el valor de entrada N1 y W8 por el valor de entrada N2 más el sesgo S4. Como es igual a 0,1 mayor que 0, nos da igual a 1. Por lo tanto, hemos obtenido unos valores de salida de 0, 1. Una vez que hemos obtenido los valores, ya podemos calcular en el paso 3 los errores que ha cometido la red, que va a ser el error esperado menos el error obtenido. De cada una de las neuronas, el error va a ser 0 y menos 1. Una vez obtenidos los errores de la última capa, procedemos a calcular los errores de la capa anterior. En este caso la capa oculta. El error de la neurona N1 va a ser la suma ponderada de W5 por el error de N3 más W6 por el error de N4. Esto nos da una suma de menos 1. Y el error de la capa N2, de la neurona N2, va a ser la suma ponderada de W7 por el error de N3 y W8 por el error de N4. Esto nos da menos 0,4. Ya hemos obtenido los valores de cada uno de los errores de las neuronas. Podemos pasar al paso número 4. Para calcular los valores de los pesos, vamos a añadirles el delta de cada uno de ellos. El delta va a consistir en una constante de aprendizaje que va a escalar el error por el valor de la entrada. En W5 habrá que añadirle 0,2 por el error de N3 por el valor de entrada N0. W6 va a ser 0,2 por el error de N4 por la entrada N1, de forma que da igual a 1. Para W7 va a ser 0,2 por el error de N3 por el valor de entrada N2, que es 1. Esto nos da un valor de 0,2. Y para W8 será 0,2 de la constante por el valor del error de N4 por el valor de entrada de N2. Y eso nos va a dar un valor de 0,2. Para el resto de pesos de la capa anterior, seguimos el mismo procedimiento. Del mismo modo se calculan también los sesgos. El sesgo se va a calcular igual que los pesos, pero no se multiplica el valor de entrada, de forma que el sesgo 3 que tenemos aquí va a ser el error de N3 por el valor de entrada, que es igual a 0, que nos da menos 0,3. El sesgo 4 va a ser el error de N4, que es menos 1, por la constante de aprendizaje 0,2, que es menos 0,5. El sesgo 1 se va a actualizar sumándole el valor de error de la neurona número 1 por la constante alfa, y el sesgo número 2 va a ser el error de la neurona número 2 por el sesgo de la neurona número 2, que nos da 0,12. Podemos pasar al paso número 5. Primero calculamos el error total de la red, que podemos hacerlo usando el error cuadrático medio, que es una suma ponderada de los errores al cuadrado. En este caso, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da un error de 0,5. ¿Es aceptable este error? Si viéramos que es un error muy bajo, habríamos terminado. En este caso es un error bastante alto, por lo que hay que repetir desde el paso número 2 con los nuevos pesos y sesgos que hemos calculado, que son los que aparecen aquí. Continuamos con la segunda iteración.
Vamos al paso 2, calculamos los valores de las neuronas aplicando las funciones de activación. En este caso, la capa oculta permanece igual con valores 0 y 1 y la capa de salida cambia dándonos unos valores de 0 y 0. Si obtenemos en el paso 3 los errores, tenemos los dos errores de igual a 0. Podemos ver que los errores como son 0, no van a generar diferencias cuando queramos actualizar los pesos y sesgos, porque el error total es igual a 0. Por lo tanto, hemos encontrado los valores que minimizan el error. Ya no tiene sentido seguir. La red está entrenada. Se puede usar para predecir resultados con nuevos valores de entrada. Ahora voy a mostrar la implementación que he realizado del ejercicio. Usando el código de ejemplo del libro, he hecho algunas modificaciones. En el código de ejemplo, realmente es una red neuronal continua que admite todo tipo de variables de entrada. En cambio, la nuestra son valores binarios, 0 y 1. Por lo tanto, he cambiado la función sigmoide, que en este caso será una función umbral, que nos devolverá 1 si es mayor que 0 y 0 si en el caso contrario. También he añadido una matriz con los sesgos para poder llevar el cálculo con ellos. Además, he añadido una serie de instrucciones para que nos muestren los resultados de cada iteración por consola. Vamos a ver el funcionamiento. La pongo en marcha y ya está. Me dice que en la primera iteración cuál es la salida que ha obtenido con las entradas proporcionadas, los sesgos, que son menos 0,6 y menos 0,3, 0,12 y menos 0,5, que son los que habíamos obtenido, los que había mostrado anteriormente, y los pesos de entrada también, 0,2, 1, menos 0,5 y menos 0,22. Y también los pesos de la capa de salida, 0,3, 1, 0,2 y 0,2. El programa realiza una segunda iteración, pero como el resultado es igual a 0, termina proporcionándonos un valor de salida de 0 y 0, como era esperado. Como era de esperar. Espero que os haya gustado esta explicación. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo con el código y la presentación en PDF.